Hola chicos y chicas, en esta oportunidad estamos con una persona muy especial. Ella es Liua Coan, ella es socióloga de profesión y en esta oportunidad nos ayudará a resolver algunas preguntas sobre el tema diversidad sexual. Bueno, la idea de diversidad es de aceptar, digamos, las conductas minoritarias como parte de las conductas que pueden tener los seres humanos, ¿no? Entonces la idea de la diversidad es la idea de aceptación de la diferencia. El tema de homosexualidad, ¿qué se sobreentiende sobre homosexualidad? Bueno, hay todo un debate sobre esto que podríamos llamar la orientación sexual, ¿no? Que tiene que ver con el deseo sexual, en este caso de personas del mismo sexo. En el Perú, en relación con otros países, las personas muestran su orientación sexual muy abiertamente. ¿Crees que en el Perú se ve así, de este modo, que lo expresen abiertamente? Mira, creo que hay países donde la gente puede expresarlo menos abiertamente que en el Perú y países donde la gente puede expresar su homosexualidad mucho más abiertamente, ¿no? Creo que estamos en un término medio. Hay países, por ejemplo, los países islámicos, donde es impensable expresar diversidad sexual abiertamente. Y yo creo que hay una cierta sanción social todavía en nuestro país para no expresar o mostrar la homosexualidad abiertamente, ¿no? No hay tanto rechazo hacia el homosexual en términos teóricos, pero si hablamos del mundo laboral y si la persona expresa su homosexualidad abiertamente, es probable que haya algún tipo de estigma o que haya algún tipo de rechazo o se utiliza esta constatación de la opción sexual, por ejemplo, para aprovechar en despidos, etc. La sociedad peruana creo que no está, digamos, muy preparada para aceptar esas diferencias, como sí sucede en otros países. Por ejemplo, en España, el cambio de sexo, la transexualidad, es parte de un problema de salud pública y se lo considera así. En cambio, en nuestro país todavía es un tema que se ve muy ligado a la farándula, al entretenimiento y ese tipo de, digamos, situaciones que desvalorizan de alguna manera a estas personas. ¿Qué rol cumple los medios de comunicación para el proceso de aceptación de las orientaciones sexuales? Yo creo que los medios son fundamentales porque de alguna manera van mostrando estilos de vida y van naturalizando ciertos estilos de vida. En la medida en que aparecen personajes homosexuales en la televisión que son valorados por las personas, pueden empezar a darse cuenta que el homosexual puede ser una persona tan buena y tan parecida a cualquier otra persona. Entonces creo que por un lado los medios pueden construir y naturalizar, ¿no es cierto?, volver natural, volver cotidiana la homosexualidad. Y de hecho en algunos países, por ejemplo como Argentina, hay buena cantidad de publicidad que incluye personajes homosexuales y de alguna manera creo que hay que cuidar también que los programas cómicos no satiricen, ¿no?, de mala manera a estas personas que de alguna manera encarnan diferencias, sea de opción sexual, étnicas, raciales, etc. ¿Qué dificultades pone la sociedad a las personas de diferente opción sexual? Es bien difícil decir la sociedad en su conjunto porque de repente podemos ver que hay grupos más tolerantes que otros, por ejemplo los jóvenes más tolerantes que personas mayores, gente de repente ligada a ciertas profesiones más tolerantes que otras, etc. Pero yo diría que en general somos bastante intolerantes con la diferencia, ¿no? Sí creo que hay algunos grupos de edad, algunos grupos de jóvenes o de personas que han desarrollado más tolerancia, pero en términos generales podemos decir que hay mucha intolerancia hacia la diferencia, hacia las opciones sexuales no heterosexuales. Yo creo que sí, todavía hay mucho por trabajar en ese aspecto. Muchas personas piensan que los homosexuales y bisexuales solo buscan placer y que son muy mandados. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, es un mito que creo que se origina desde el siglo XIX cuando se empezó a hablar de la homosexualidad abiertamente, ¿no? Y esa era un poco la idea de una sexualidad irrefrenable, un poquito también lo que se dice en general de los hombres, ¿no? Que como si las mujeres no tuvieran deseo sexual y los hombres fueran animales irrefrenables. Entonces, en realidad es un mito que está muy alimentado por el temor, ¿no? Pero no necesariamente eso tiene que ser así.
¿Cómo educa la sociedad a un hombre y a una mujer? Bueno, en general en la niñez la sociedad tiene que educar a los hombres y a las mujeres de manera clara, porque los niños tienen que aprender sus roles sexuales, los niños tienen que aprender sus roles de género. Lo que sí está sucediendo es que ahora los roles de género son más permisivos. Por ejemplo, hace 20, 30 años era impensable que un niño hombre entrara a la cocina, o que una niña ayudara a su papá a cambiar una llanta del auto, por ejemplo. Yo creo que si bien educamos a niños y a niñas con sus roles sexuales y de género diferentes, estos roles admiten muchas más diferencias que antes, ¿no? Ahora, haciendo la salvedad de que diferentes sectores sociales, en diferentes regiones de nuestro país, todavía, digamos, pueden haber ritmos diferentes de esta modernización. Hay zonas en nuestro país mucho más conservadoras, otras más liberales, pero la tendencia en general es a que nosotros en el Perú creamos que niños y niñas cada vez pueden hacer cosas similares. Ahora yo creo que los papás, con tal de que la hija estudie y sea exitosa y pueda mantenerse económicamente, los papás van a alentar, creo que casi cualquier carrera. Entonces, de alguna manera hay una tolerancia en los padres, porque lo que creo que ven es que quieren hijos exitosos, y algunos personajes públicos también están ayudando en eso, como por ejemplo Gastón Acurio, que aparece como cocinero, que es una actividad que podría ser vista antes como de mujeres y que me resulta muy exitoso. Entonces, poco a poco, no digo que sea esto general en toda la sociedad, ni en todos los sectores, ni en todas las regiones, pero poco a poco, digamos que se está generando mayor tolerancia, tanto en los roles esperados de hijos e hijas, ¿no? ¿Qué mensaje darías a los jóvenes sobre el tema de diversidad sexual? Bueno, el mensaje que podría dar es que sean felices y que de alguna manera la felicidad tiene que ver con la aceptación de las diferencias, ¿no? Tanto en aceptarse uno mismo como en aceptar a sus amigos, a sus familiares. Estas diferencias, en la medida en que las podamos vivir, van a enriquecer la vida de todos. Bueno, chicos, espero que tanto ustedes como yo hayamos aclarado algunas dudas, y bueno, les invito a visitar la página web, que es www.j.com.pe. Vale la pena decir que la feminidad y la masculinidad no están ligadas directamente ni con la homosexualidad, ni con la heterosexualidad, ni con la bisexualidad. Podemos pensar en una persona homosexual, hombre, muy masculina, o en una mujer lesbiana, muy femenina. Pero en general la aceptación de la diversidad, digamos, viene en paquete, creo yo. Es decir, la gente que es tolerante tiende a ser tolerante hacia muchos aspectos de la vida. How long's it gonna be before we get on the bus and cause no fuss? Get a grip of yourself, it don't cost much. Free to be whatever I choose, and I'll sing the blues if I want.